La humanidad vive hoy una profunda crisis de sentido. Rafael Echeverría y su empresa Newfield Consulting ofrecen una forma particular de interpretarla y un camino para resolverla. ¿Qué es el ser humano? Una mirada desde la ontología del lenguaje. La humanidad vive hoy una de las crisis más profundas de su historia. Es una crisis en el dominio de la ética. Una crisis que, curiosamente, a veces incluso pasa desapercibida. Y ella se expresa fundamentalmente en la dificultad que encontramos los seres humanos para conferirle y sostener el sentido de nuestra vida. Es la vida la que no tiene sentido. ¿Es esta la única interpretación posible a la que apunta ese juicio? Yo creo que para encarar esa pregunta es muy importante hacer lo que llamo un giro copernicano. ¿Y qué hace Copérnico? Básicamente lo que hace es separar la experiencia que hemos tenido de la explicación que sobre ella dábamos. Pero cabe una segunda opción. Una opción precisamente que consiste en hacer la misma operación que Copérnico hizo y preguntarnos, ¿no será que hemos sido nosotros los que perdimos la capacidad de conferirle sentido a la vida? Creemos, por lo tanto, que es muy importante revisar esa respuesta a la pregunta ¿cómo somos? Pregunta que yo llamo la pregunta ontológica. Lo que el pensamiento moderno hace es sostener que es posible alcanzar verdades no a partir de las verdades, sino a partir de la duda. No hay nada más importante que la respuesta ¿cómo somos realmente? Y así como no hay nada más importante que esa respuesta, que esa concepción, es difícil imaginar también algo más importante que cambiar la respuesta que antes dábamos sobre cómo éramos. ¿Y cuál es la concepción heredada sobre el ser humano que usted considera que está agotada? Le hemos puesto un nombre. La vamos a llamar el programa metafísico. El inicio del programa metafísico nos remite a la figura de Sócrates. Sócrates es el primer filósofo que hace una reflexión filosófica sobre la vida y por lo tanto se abre a preguntas sobre el fenómeno humano. ¿Será Parménides? ¿Será Heráclito? Sócrates opta por la senda de Parménides y funda su filosofía de la vida en la noción de un ser fijo, eterno, inmutable, único. Pero será luego, cuando el cristianismo se fusiona con la metafísica griega, que se produce esa estructura sólida que va a ser elemento central, columna vertebral del mundo occidental. Los seres humanos occidentales, hayamos o no hayamos oído hablar de la metafísica, asumimos las premisas de la metafísica como los elementos básicos de nuestro sentido común. El giro lingüístico, ¿en qué consiste? Uno de los aportes más importantes del siglo XX ha sido el haber colocado el problema del lenguaje en un sitial que nunca había tenido antes y haber ofrecido un conjunto de interpretaciones sobre el lenguaje que cambiaron por completo la forma como lo entendíamos anteriormente. Pero será desde la filosofía del lenguaje de donde surgirán los aportes más importantes. La filosofía del lenguaje es una rama de la filosofía que nace a mediados del siglo XX para estudiar filosóficamente el lenguaje. Nunca antes la filosofía le había dado la importancia que esta rama comienza a darle, rama que se convierte en la rama estrella, en la disciplina más destacada de la filosofía en lo que sigue del siglo. Tomemos la ecuación lenguaje es acción. Esa es una de las contribuciones más importantes de la filosofía del lenguaje. La primera interpretación básicamente se concentra en el primer término
el cambio de la concepción del lenguaje, al vincularlo a la acción. Pero tenemos que entender que simultáneamente, al postular esta ecuación, lenguaje igual acción, estamos modificando el concepto de acción. A los distintos aportes que nos hace el giro lingüístico del siglo XX, hay que añadir una segunda contribución, que juega un papel que creo fundamental en abrir las posibilidades para una reflexión distinta. Y es un desarrollo en el que yo mismo me he encontrado directamente involucrado, he participado en él. Y me refiero a lo que llamo la reflexión sobre los condicionantes de la acción humana. Observador y sistema son los dos condicionantes ocultos de la forma como actuamos y son fundamentales poderlos identificar si queremos avanzar por la senda de una concepción del ser humano centrada en la transformación y en el eje de la acción. A partir de ahora podemos despegarnos de la noción del ser de Parménides fijo, eterno, inmutable, único, y asumir la perspectiva de la transformación. Y cuando descubrimos esto, cuando descubrimos el potencial transformador de los seres humanos, cuando descubrimos el inmenso poder de su capacidad de acción, encontramos simultáneamente las hebras para ir recuperando progresivamente el sentido de la vida que antes se nos escapaba. De allí que digamos que los seres humanos participamos con los dioses en el acto sagrado de nuestra propia creación. Este desafío, el desafío de participar en la transformación del mundo, a diferencia del anterior, del desafío del aprender, tiene que ver con el desafío del emprender. Este es el segundo gran desafío de los seres humanos. Estamos en la vida no solamente para ser nosotros mismos mejores, también para dejar un mundo mejor a como lo encontramos. Pero de todas las obras que podemos dejar, Nietzsche nos dice que hay una, que es la más importante: hacer de nuestra vida una gran obra de arte. ¿Cómo se relaciona el coaching ontológico con todo lo que ha señalado hasta ahora? El coaching ontológico expresa el compromiso de transformación concreto del discurso de la ontología del lenguaje. Yo creo muy profundamente que somos seres históricos, que la forma como somos no solamente depende de nuestra biología, sino de nuestra historia y de la cultura a la cual pertenecemos y los acontecimientos que nos corresponde enfrentar. Esta es una propuesta que sin lugar a dudas surge de las entrañas de Chile.